sentarse nomás y leer un temario cortito media hora antes del examen o la noche antes, como para pasar, ¿verdad? Eso no se llama lo estudiar, no se llama aprender, no se llama universidad, es una vergüenza de no sé qué, de cuarta categoría, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener habituarse, tener un sistema de lectura, de relectura, de reflexión y de participación en clase para poder aprovechar esa propuesta pedagógica que significa este programa, ¿verdad? Este programa no es solamente un listado de temas que desarrollar, sino que hay un proyecto detrás, una idea de un conjunto de, ahora le llaman competencias, ¿verdad? De destrezas, habilidades que se supone están pensadas alcanzar, y eso implica una predisposición y una serie de conceptos previos, ¿verdad? Puede que yo esté equivocado a lo mejor en mi planteamiento. Si partiéramos de la práctica, capaz podría ser un camino un poco más fácil, pero para mucha gente yo creo que la experiencia con psicometría hasta ahora fue el de resolver una cantidad de ejercicios, obtener una serie de índices y no tener muy claro para qué sirve ese índice, cómo se aplica, en qué caso se aplica. Lo único que sabes es que es difícil, ¿verdad? Entonces, mi metodología es al revés, es ir ordenando, bueno, medir. ¿Qué es lo que es medir? Medir es un aspecto importante de la ciencia. No es medir para hacer un diagnóstico y cobrarle un 500.000 o un 800.000 a mi paciente, sino que además de eso es un acto que requiere cuidado, precisión, porque la ciencia descansa sobre ese principio. Entonces, si yo utilizo un instrumento, tengo que saber cuáles son sus condiciones, sus cualidades psicométricas para saber si lo que voy a decir, lo que voy a valorar finalmente, se encuadra dentro de esos principios mínimos de lo que es la medición, que tiene años, siglos de desarrollo y de preocupación principalmente acerca de la validez que tiene y el uso que debe darse dentro de cada disciplina, ¿verdad? Esa es un poco la idea, ¿verdad? No es solamente, ¿cómo es? Darle alguna fotocopia ahí que marque ahí con su lápiz y le cobramos lo que, o sea, no sé, no somos una máquina de tragamoneda, aunque mucha gente quisiera hacerlo, ¿verdad? Yo prefiero definirme como un profesional responsable y consciente de la disciplina que desarrollo y no una alcancía, ¿verdad? De eso se grabó ahí. Pero bueno, está bien. Entonces, esa es un poco la idea, ese es el plan, ¿verdad? Entonces, determinamos ya lo de teoría de la medición, vamos a entrar a otro aspecto un poquitito abstracto. Voy a ver si hoy traje una serie de imágenes, nada de texto, solo imágenes, para ver si de manera intuitiva nos aproximamos a la idea de escala. Y les voy a dar ya el primer trabajo práctico grupal. Les voy a dar todas las indicaciones dentro de un ratito. Quiero que me dejen terminar la propuesta esta y ahí les voy a dar las explicaciones de cómo va a ser ese trabajo grupal, ¿sí? Entonces, nuestro tema de hoy, y esto es para la grabación, se retomó la grabación porque lastimosamente se quedó sin energía mi otra computadora en la que se estaba grabando, por eso tomó la mitad. Esta es la clase del 12 de mayo. Empezamos más o menos 17:45, ahora son las 18:15. Y nuestro tema de hoy es teoría del escalamiento. Entonces, como les dije recién, preparé unas imágenes para ver si tenemos una aproximación intuitiva a la idea de escala. Espérenme un ratito, tengo que acá, compartir la pantalla. Entonces, a ver, aquí va. Bueno, escala, una aproximación intuitiva. En realidad estamos dentro de la unidad de teoría del escalamiento. A ver, cuando ustedes, bueno, no sé si se supone que tendrían que haber leído ya, pero cuando se habla de escalamiento o de escala, ¿cuáles son las imágenes, las ideas, los conceptos con los cuales vinculan esa palabra o ese término? Orden o Escala. símbolo, profe.
Orden o símbolos. Perfecto. En la música, por ejemplo, ¿verdad? Vos Sí. tenés distintos signos y tenés cierto orden. Intervalos también. Sí, sí. A ver, ¿qué más? Y es una gradación, profe. Una Pues, gradación. una gradación, sí. ¿Qué idea más aparece en la cabeza? Miren, cuando hablamos de escala, por ejemplo, nos estamos refiriendo literal a la escalera, ¿verdad? Por eso se llama escalera. Tiene niveles, ¿verdad? Que van en aumento, claro, dependiendo del sentido que uno toma. Si uno va a subir la escalera, eso va en aumento. Y si baja la escalera, eso va en decremento, ¿verdad? ¿Qué más? Claro, progresión, por ejemplo. Sí, a ver, ¿qué más? ¿Qué otras ideas se relacionan con la escala o la teoría de la escala? ¿Esta imagen con qué tiene que ver? Con subir la montaña, con escalar, ¿verdad? Ujú. ¿Y escalar qué significa? Elevarse, subir, remontar algo. Estamos hablando otra vez de progresión, De ¿sí? una sucesión, una Progresiva, gradación sucesiva de elementos. exacto. También escala, la escala también puede tener que ver con unidades pequeñas que pueden representarse o pueden representar una unidad más grande, ¿sí? Como en la teoría de los fractales, en donde se plantea que hay como una geometría en miniatura que se reproduce y va generando estructuras más complejas y grandes, pero como que se pudiera pensar en un diseño en una escala más pequeña que al integrarse o al unirse o al sumarse va formando una escala mayor y va conformando una estructura más grande, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a entrar un poco a cuestiones un poco más teóricas con respecto a la escala. Y el punto central, hay un artículo muy interesante, es nomás muy largo y este, preferí hoy hacer una aproximación más conceptual que con textos, ¿verdad? Pero honrar la exposición y no restar demasiado contenido, ¿verdad? Resulta que en el ámbito de la medición, en psicología principalmente, en todo lo que tenga que ver con medición en psicología, yo lamento mucho que muchos colegas profesionales del área se olviden de estas dos patas importantes de la psicometría, que son la teoría de la medición y la teoría del escalamiento. Y en general, cuando se habla de medición y escalamiento, a veces resulta muy difícil diferenciar lo que implica uno u otro porque están estrechamente relacionados, ¿sí? Pero si nos centramos puramente a lo que es el escalamiento se concentra puntualmente al sistema de asignación numérica. Ese sistema de asignación numérica tiene como primer desafío el establecer hasta qué punto las leyes matemáticas, es decir, las operaciones matemáticas, las transformaciones matemáticas, a las cuales pueden ser sujetas los números, efectivamente son aplicables también a las propiedades de ese atributo que se quiere representar, ¿sí? Entonces, una primera discusión dentro del ámbito del escalamiento es si al utilizar números para representar atributos, esos números están representando cantidades o constituyen sencillamente una codificación de ciertos atributos según un código numérico, ¿sí? Un código numérico puede seguir
una ordenación, un escalamiento, una escala, que eso ya habrán visto ustedes con el trabajo de Stevens, una escala de tipo nominal, en donde un número utilizado para representar un atributo no está designando una cantidad, sino sencillamente está designando un atributo que es distinto, o sea, que un 1 que es distinto de un 2, pero ese 1 y el 2 no mantienen esa relación cuantitativa propia de los números, sino que en el fondo sencillamente fueron utilizados de manera arbitraria para diferenciar un valor, ¿verdad? Un código numérico puede utilizarse, por ejemplo, en el número de cédula, en el número de expediente, de, qué sé yo, en conflicto judicial, el número de legajo médico. Puede utilizarse para diferentes, por ejemplo, nuestra asignatura, psicometría, tiene un número ahí asignado, no sé, 163 parece que se llama, que puede utilizarse para facilitar el procesamiento informático o el ordenamiento de la asignatura dentro del otro conjunto de asignaturas, pero ese número sencillamente no tiene una relación de representación de cualidades, es decir, ese valor que representa ese número no tiene significación dentro del ámbito de las propiedades de lo que se está representando. En otros casos, los números utilizados representan cierta magnitud, que ya habíamos hablado de todo eso, que debe guardar cierto isomorfismo con los atributos que estamos evaluando, y ustedes recordarán que sobre eso trataba el principio de la representación. Hasta qué punto el sistema empírico está siendo representado por un sistema numérico, ¿sí? De manera correspondiente, digamos. O sea, se corresponde un conjunto de atributos. Empírico significa observables o distinguibles mediante algún procedimiento a través de los sentidos o del entendimiento, y los números que representan cantidades o magnitudes representan adecuadamente estas características que están representadas empíricamente. Entonces, el escalamiento dentro del ámbito de la medición está relacionada puntualmente con la asignación de valores a los atributos que están siendo objeto de estudio. Entonces, el desafío consiste en elaborar un sistema de correspondencia numérica que guarde algún sentido y que permita a esa escala, la escala en este caso sería el sistema numérico de representación de atributos, que permita a esa escala dotarle de la significación necesaria para poder ser administrada de alguna manera. Bueno, a ver, probablemente hay muchas ideas abstractas todavía allí, voy a tratar de hacerlo un poco más específico. El sistema de el escalamiento tiene el desafío de que los números signifiquen algo, ¿sí? Con respecto al atributo que se está midiendo, de tal manera a que cuando se obtiene ese número, ese valor en sí mismo pueda ser administrado de alguna manera para entender la condición en la que se encuentra el sujeto. ¿Sí? Voy a pedirle a ustedes que hagan un esfuerzo reflexivo a ver si me siguen en esta idea. ¿Sí? Se aplica un test, cualquiera. Un test, una escala, un inventario, un cuestionario. ¿Sí? El resultado habitual es que luego de ciertas operaciones, qué sé yo, sumas o sumas ponderadas, promedio, etc., se obtiene un valor. Ese valor
generalmente numérico, cuantitativo, representa la intensidad de algo. La intensidad, por ejemplo, qué sé yo, qué tan feliz es una persona, qué tan satisfecha está una persona, qué tan deprimida está una persona, qué tanto riesgo presenta de autolesionarse, qué tanto riesgo de que su conducta alimentaria le genere problemas en la salud, qué tanto riesgo de que sus hábitos de descanso, de sueño, puedan estar relacionados estrechamente con las complicaciones de salud que tiene, o qué tan protegido, contenido se sienta por el entorno social. Bueno, hacía muchos ejemplos ya, ¿verdad? De eso se trata. ¿Qué sistema de asignación de números vamos a utilizar de tal manera a que ese número que te da un test realmente signifique algo respecto a la condición en la que se encuentra el sujeto? ¿Sí? Ustedes pueden, no es la primera vez que alguien va a pensar, o incluso me lo dicen, ¿verdad? Este profesor se complica al pedo. ¿Qué si te importa? Si vos aplicas nomás el test, quitar el número, te va a mirar el baremo y ya le pones nomás ya si es por encima, por debajo y por el medio. Claro, eso yo les dije desde el principio. Si nosotros fuésemos de shopping, nos vamos, compramos, aplicamos y ya está. Pero nosotros estamos en la fábrica, nosotros tenemos que saber cómo se genera eso. Entonces, es un problema que tal vez se pueda resolver de manera práctica, pero es muy importante conocer cuál fue el desarrollo el recorrido que siguió hasta poder asentarse con mayor confianza la idea de que tras plantearse una serie de ejercicios, una serie de preguntas, se pueda obtener un valor o sea, un valor a partir del cual podamos entender cuál es la condición en la que se encuentra el sujeto que está haciendo objeto de evaluación, y a partir de lo cual se puedan tomar decisiones, recomendaciones, clasificar a la persona o deducir algún tipo de relación entre las variables que están siendo medidas, ¿verdad? Entonces hay una serie de conceptos relacionados con la teoría del escalamiento, y con la idea misma de constructor, la idea de variable, ¿sí? La idea de cuantificación. Y el primer intento serio, estructurado, que antecedió a las escalas psicológicas fue el escalamiento psicofísico. ¿Sí? Voy a parar esto porque por ahí aburre esta imagen que está acá. Ahí. ¿Por qué me sale ahí algo? Ayuda para presentaciones con diapositivas. Bueno, no te va a leerte. Ya sé. Tengo que salir de acá. Primero, ok. Ahí está. Entonces, este es un tema que me gustaría ahora recién leo a Liliana. Vas a tomar asistencia, y obvio que yo tengo que tomar asistencia esos días. No se puede 18:30. Manapila ya jata, pues no sé, vamos a empezar nomás ya a las 8 de la noche. Y después Pamela se le acaba el colectivo a las 8:15, entonces no hay caso. Ahora nomás estoy leyéndolo. Bueno, perdón, me distraje. Entonces, les decía que el primer antecedente al escalamiento psicológico fue el escalamiento psicofísico. El escalamiento psicofísico, ustedes recordarán así rápidamente, van a ubicar en historia de la psicología, van a ubicar en psicología general, van a ubicar en
en cursillo de ingreso, por ahí. Fechner y Weber, el umbral absoluto, el umbral relativo, el umbral, ¿cómo era? El- la diferencia apenas perceptible, etcétera, fueron los estudios que estaban relacionados con la idea de poder eh, establecer una correspondencia entre la intensidad de un estímulo y la intensidad con la cual el sujeto recibe la información estimular, registra ese evento, ese hecho, ese fenómeno que se produce por fuera, ¿verdad? Y la relación entre la intensidad de un estímulo y la manera en cómo se procesa la información o cómo llega a la conciencia fue el principal interés del modelo de escalamiento psicofísico. Entonces, tuvieron que desarrollarse modelos que pudieran establecer con precisión distintos niveles de intensidad de los estímulos sensoriales, ya sean táctiles, visuales, auditivos, gustativos, olfativos, etcétera. Entonces tuvieron que fraccionar de tal manera a que se encuentre una cantidad específica que pueda ser registrable a través de los sentidos. Entonces tuvieron que, o sea, a medida que se desarrollaba la escala, se tenía que ir ensayando experimentalmente cuáles eran esas cantidades mínimas, ¿verdad? Entonces, el resultado final estaba definido por las pruebas de ensayo y error previas, ¿verdad? Entonces, ahí hay un montón de experiencias sumamente interesantes, especialmente de modelos matemáticos sobre falsos positivos, falsos negativos, que fue aplicada en la teoría de señales, teoría de detección de señales, justamente. Cuando el primer año que fui profesor de psicometría, me acuerdo que me puse en contacto con el autor de este libro, que es Jaime Arnau Gras. Y le comenté que quería incluir dentro del programa este eh, escalamiento psicofísico y me envió su libro sobre teoría de detección de señales. Y la teoría de detección de señales es una rama, otra vez, dentro del escalamiento psicofísico. Y es un modelo que todavía está presente dentro de la medición en psicología. Entonces, mira, acá está la carta de Jaime Arnau. Octubre del 2003. Mira, que está por cumplir 20 años este envío. ¿Cómo es? Entonces, lo que quiero hacer con ustedes es lo siguiente, ¿sí? Como ya me di cuenta que, bueno, muchos de ustedes tienen que o sea, mi clase tiene que competir con el ruido del ambiente, con la incomodidad del colectivo y todo eso. Asumo que, bueno, los demás no estarán scrolleando las redes sociales, ni atendiendo la novela, ni otras cuestiones, sino que estarán ahí con su cuaderno, su material en la pantalla. Y bueno, les voy a pedir que empecemos con un eh, primer trabajito grupal, y nuestra clase presencial la vamos a utilizar para escuchar las exposiciones de ese trabajo. Nosotros tenemos buen tiempo, tenemos 3 horas cátedras, cada hora son menos 15 minutos, entonces tenemos 15 minutos por 3, tenemos 45 minutos menos de 3 horas, tenemos 2 horas 15, reloj, ¿verdad? Vamos a trazarnos una media hora para el inicio, entonces vamos a tener 1 hora 45. En 1 hora 45 tendríamos que tener la posibilidad de participar de la exposición de la mitad de los grupos, y la siguiente clase presencial, que va a ser la semana siguiente, tendríamos que cerrar las exposiciones
Entonces me gustaría distribuir los temas hoy que tienen que ver con el escalamiento psicofísico y el escalamiento psicológico, ¿sí? No significa que yo vaya a sustituir mis clases por las exposiciones. Yo voy a desarrollar clases, pero voy a pedir que ustedes adelanten lectura como una investigación para que ustedes tengan la libertad de recurrir a otras fuentes, además de la que yo les ofrezco. Entonces, esa es un poco la idea. No se compliquen mucho, preparen una linda presentación. Les pediría que utilicen toda la creatividad y el entusiasmo de volver a encontrarnos presencialmente, preparen alguna exposición que implique tener que interactuar entre nosotros y voy a darles la lista de temas que tienen que desarrollar y vamos a hacer grupos. Estos grupos no van a ser permanentes. Este grupo en particular que les voy a pedir que formen ahora para estas exposiciones pueden variar después en los próximos trabajos que se hagan. No sé si hay muchos trabajos grupales que hacer. Y si aplicamos en algún momento la metodología del aprendizaje basado en equipo, para algunas unidades por lo menos, vamos a conformar los grupos nosotros, los profesores. Vamos a aplicarle un cuestionario para conocer su perfil cognitivo y después vamos a hacer una asignación aleatoria en función a esos perfiles para maximizar el grado de heterogeneidad en cada grupo, así que no se preocupen por eso. Pero me gustaría que se comprometieran en esta primera actividad, que vamos a aprovechar la presencialidad para poder, bueno, verles un poco, verles en escena, a ver qué tanto prepararon su exposición, y esa exposición es para sus compañeros, así que tómenla en serio, sus compañeros se merecen la mejor clase posible. Entonces, siéntanse con toda la libertad. Yo voy a pedir el Infocus y la notebook para ese día, pero siéntanse con la libertad de utilizar carteles si quieren o hacer alguna actividad vivencial para desarrollar los temas. Y ahora les voy a dar la lista de temas. O sea, les voy a plantear cómo vamos a registrar los grupos y los temas, ¿sí? Los temas son aproximadamente 12 por ahí, 12 o 15. Los grupos tendrían que ser como máximo de 6 personas. Ya sé que eso nos da un montón de grupos, si son 80, van a ser como 12, 15 grupos más o menos. Vamos a hacer exposiciones cortitas, más o menos 10 minutos por ahí. Se supone que tendrían que poder exponer 6 grupos por cada clase, entonces 6 más 6, 12, yo creo que nos va a dar de sobra tiempo. Tienen que saber que sí, esas exposiciones van a ser calificadas para el proceso, entonces les recomiendo que estén, ¿verdad?, para sus exposiciones. Y les voy a dar un enlace, les voy a subir un enlace en la plataforma, les voy a pasar también por WhatsApp a través de Joel, donde van a tener ustedes un documento compartido, una hoja, un documento de texto en donde van a poder registrar sus nombres para el tema que ustedes hayan escogido, ¿sí? Y la cosa es así, ustedes no tienen que descargar esa hoja, no es que van a descargar, van a enviar por WhatsApp y no, esa hoja va a estar en línea, tienen que entrar en línea y colocar ahí. El primero que haya elegido el tema es suyo, o sea que ahí no hay vuelta, ¿verdad? Yo tengo ahí la opción de ver el historial, no pueden andar borrando el nombre de sus compañeros, entonces ustedes ven el documento compartido. Si nadie todavía se registró, van a tener la libertad de escoger ustedes el tema. Y si no, los que estén ahí un poco más atrasados van a tener que escoger entre los temas que vayan quedando, ¿verdad? Hasta que el último se va a quedar con el último tema que esté disponible nomás ya, ¿verdad? Sí. Entonces, para ser más claro, esta unidad, la de teoría del escalamiento, va a implicar una actividad de revisión bibliográfica, no sé, podríamos decir una mini investigación bibliográfica sobre escalamiento, donde los temas van a ser asignados, o sea, no es que ustedes van a escoger libremente cualquier tema, sino que yo les voy a asignar la lista de temas y cada grupo
que ahora sí van a tener la libertad de conformar los grupos, como les decía, un máximo de 6. Y puede ser de 5, sí, porque máximo es 6. Menos de 6 sí se puede, 5 sí se puede, 4 sí se puede, 3 sí se puede, pero pediría que por lo menos son demasiado muchos como para tener muchos grupos de 2 o de 3 y eso. Entonces les pediría que busquen la manera de juntarse con otras personas. Sé que el trabajo grupal es sumamente tedioso. Hay gente que no quiere luego estresarse, quiere copiar, pegar, que le dé 2 líneas, que viene luego con su papelito todo arrugado, que no sabe lo leer, no trajo su anteojo y no se entendió nada de lo que dijo, pero bueno, yo voy a imaginarme que esa exposición no va a ser así, que van a haber personas emocionadas por nuestra clase presencial, con un nivel de lectura y con un compromiso hacia sus compañeros, en el que van a competir por tener la mejor presentación y compartir el mejor material posible. Y con esos criterios, obviamente, evaluar, ¿verdad? Pues, si tiro para abajo, ya estamos todos muertos, ¿verdad? Entonces voy a esperar que sean trabajos de ese tipo, les voy a subir los indicadores, o sea, va a estar todo bien ordenadito. Como les dije, van a partir de esta noche, o sea, quiero que me den un poquitito de tiempo de terminar la clase de ustedes y la siguiente que tengo a las 9:30 de la noche más o menos. Voy a terminar de enlistar los temas y ahí les voy a compartir un enlace. Pero, por ejemplo, ya les adelanto, un tema que me interesa mucho que lean y que compartan con sus compañeros es el tema del escalamiento psicofísico. Dentro del escalamiento psicofísico, la teoría de detección de señales, el modelo probabilístico de señal, no señal, el solapamiento de el registro de señales y no señales y cuáles son las regiones de no solapamiento. Bueno, eso, todo eso van a ver, no importa si no se entiende ahora, no, la idea no es desarrollar esa clase. Voy a preguntar cuestiones específicas sobre el escalamiento de Thurston, cuestiones específicas sobre el escalamiento de Likert, sobre el sistema de las escalas sumativas o aditivas y sobre el escalamiento de Moken, que es una alternativa interesante que no suele aparecer entre los modelos de escalamiento, y el escalamiento de Goodman. Nuestros tres temas, o sea, 4 temas que están metidos dentro de esta unidad son, bueno, una cuestión introductoria, que más o menos hicimos una aproximación intuitiva ahora acerca de a qué hace referencia el escalamiento. Luego específicamente el escalamiento psicofísico, ¿sí? Psicofísico y detección de señales. Y luego vamos al escalamiento psicológico, donde tenemos el escalamiento de Thurston, el escalamiento de Likert y el escalamiento de Goodman. Esos son nuestros temas que sí o sí vamos a desarrollar. Entonces, en las exposiciones, es decir, entre los temas para exponer que les voy a plantear, voy a solicitarles alguna cosa que está fuera de ese listado, ¿sí? Si tienen alguna consulta ahora con relación a esto que les estoy planteando, les doy unos minutos y después seguimos con nuestra clase de escalamiento. ¿Hay consulta? ¿Está todo claro o no me están escuchando? Por mi Profe, parte, todo claro. Ay, perdón. yo sí te quiero consultar algo. ¿Eso, por ejemplo, vas a habilitar algún espacio donde nosotros tengamos que subir a la plataforma o es el día de la exposición nomás ahí calificarías en la clase? Yo voy a, seguramente que en el módulo les voy a poner como tarea con la fecha indicada, como para que ustedes suban ahí sus presentaciones. Todo eso va a estar bien estructurado, van a tener ustedes un sistema de rúbrica de cuántos puntos se van a asignar por el trabajo entregado, por la exposición, etcétera, etcétera. Pero esa entrega va a ser después de la defensa, ¿sí? Yo quiero que ustedes concentren toda su energía en la lectura y la exposición, ¿verdad? Que ustedes busquen alguna
metodología, alguna dinámica, algo lindo, simpático, que nos movilice un poco ese día para presentar el tema que les haya tocado. No sé si eso responde a tu pregunta. Profesor, no me quedó bien claro la parte de cómo elegiríamos los temas, si podría repetir nuevamente, por favor. Bueno, yo les envío un link. Ustedes ingresan a ese link y les va a abrir un documento en línea, ¿sí? Ese documento en línea, ¿qué es? Es una planillita simple en Word. Va a tener una columna donde van a estar los temas. Tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. Van a haber por lo menos 12 temas. Y al lado una segunda columna que va a decir integrantes del grupo, ¿sí? Y entonces, cuando vos, vamos a suponer que vos sos el que abre el enlace, ingresa a ese documento, entonces ya hablaste con tu grupo, ya sabes qué tema querés y vas a escribir en la casilla que está al lado del tema, vas a escribir el nombre de los miembros del grupo. Y ese tema es tuyo. Entonces, si yo entro y me gusta un tema, pero ese tema ya está ocupado por otra persona, hule, ¿cómo se dice? Mojeo. Profe, no se puede sumar nomás la gente si es que quiere. Por ejemplo, si son 4 y le gusta ese tema, se anota nomás. Y no, porque tiene que funcionar pues, como grupo. Vamos a suponer que vos te metes te colás en un grupo donde están 4, ¿verdad? No saben ni quién son, no tienen ni tu número de teléfono y vos tenés que exponer ahí. No, ustedes forman su grupo, se organizan y entran ahí y eligen su tema. ¿Desde qué hora, profe, vas a habilitar eso? A las 10:30, a las 9:30 termina mi clase, yo les dije hoy, ¿verdad? Y a las 9:30 más o menos hoy voy a elaborar la planillita, voy a revisar los temas y ponerle que media hora después, a las 10 de la noche, por ahí le voy a enviar a Joel el enlace y eso ya va a estar ahí vivo hasta que se llene. Cuanto antes mejor, ¿verdad? Porque la primera clase ya vimos que es la primera clase presencial es el 2 de junio. Y entonces el 2 de junio empiezan las exposiciones. Y una vez que, yo creo que una semana antes, todas las exposiciones tienen que estar para el 2 de junio y vamos a dividir después quiénes van a exponer el 2 y quiénes van a exponer el 9, pero voy a hacer un sorteo, ¿no? Es que el primero en la lista va a ser el grupo 1. Una vez que estén todos los grupos conformados, voy a hacer un sorteo para ver quién va a exponer primero, quién va a exponer segundo, etcétera. Y claro, después me pueden decir, no, nosotros no podemos llegar primero, queremos que vayamos segundo, qué sé yo. Pero eso después ya, después de que estén conformados los grupos, hayan asignado los temas y ustedes empiezan a leer y a preparar su exposición, ¿sí? ¿Está bien? Sí, profe. Entonces hoy tipo las 10 más o menos les voy a compartir el enlace a través de Joel. Ok. Bueno, entonces no hay más ninguna pregunta acerca de la exposición. Qué bien. El año pasado hicimos una exposición virtual, muy linda estuvo. En la exposición, en realidad, en los grupos, una vez que terminaban acá creo que les puedo mostrar. Al terminar ellos su investigación, tenían que subir un video. Claro que el módulo ahí tiene una capacidad acotada, pero lo que hice fue crear una carpeta en el Drive y ahí subieron su video. Les voy a mostrar acá lo que fue eso. Les voy a pasar después el enlace por si quieren ver las exposiciones de sus compañeros del año pasado. Y te voy a responder ahora en un ratito. A ver, entonces,
Esto es... ¿Dónde era? Escalamiento psicofísico. No, aquí está. Se llama Feria de Escalas. Feria de Escalas de medida. Ah, pero lo que tengo que hacer es ver este. El enlace publicado. Porque si no, no... Esperen, si no, no se... No sé. De repente se pone lenta esta máquina, me da una rabia. Bueno, entonces me decías... Sí, perfecto, ahí ya te respondieron. Dice, buenas noches, profe. Sí, hasta 6, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que pueden ser 5, sí puede ser. 4, sí puede ser. Pero 3 y 2, mía, ya son muy pocos, ¿verdad? Pero bueno, no hay ningún problema. Está todo trancado esta cosa. ¿Para qué lo les quiero mostrar? Bueno, vamos a seguir con nuestra clase. Este no es. No sé por qué. Bueno. Ven que está todo trancado. No sé por qué mi internet es bastante rápido. Pero hace unos días que tengo una especie de lags. Lo mismo pasa con la internet de mi oficina, profe. Está así lentísimo, después desaparece, después vuelve otra vez. Tremendo está. Sí, Nosotros tenemos personal en la oficina de sí, yo servicio. también tengo no, 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 el mío no es personal. Y no sé qué le pasa. Tiene que funcionar como supuestamente. Soy el único conectado ahora mismo. Pero no sé qué le pasa. Bueno, ya deja subir. Le voy a compartir mal el enlace para que ustedes vean las exposiciones interesantes que hicieron sus compañeros. Y vamos a seguir nosotros acá con... Vamos a empezar con el escalamiento psicológico. Me voy a saltear el escalamiento psicofísico. Vamos a darle la oportunidad al grupo que le toque el escalamiento psicofísico de que nos introduzca el tema. Y en todo caso voy a cerrar con una clase de escalamiento psicofísico si es que hay algo más que agregar. Y si no, podemos dar por suficiente la exposición, si es que está dependiendo de la calidad de la exposición. Y en todo caso agrego un par de cositas. Ah, ahí veo que ya se ve la página. Muy bien. Hicimos una especie de feria y acá, ven, este por ejemplo fue muy simpático. Ah, pero lo que pasa es que tengo que ver acá está. Muy bien, vista previa. Ahí está. Vamos a ver. Este fue muy simpático porque plantearon una especie de un versus. Yo les planteé un versus entre Thurston y Licker. Esta fue una linda experiencia porque cada compañero o compañera tenía que calificar el trabajo. Entonces, por ejemplo, el grupo de Thurston subió acá el video y los demás tenían que completar este cuestionario. Y obviamente la calificación del grupo era el promedio de las calificaciones individuales que le habían otorgado a sus compañeros. Fue muy interesante. Pero no puede ser que esté tan lento. O sea, no puede ser que tarde tanto tiempo para mostrarme un choto sitio web. Ahí está. Bueno, muy bien. Vamos a ver si se escucha este. Si acopla, avísenme, voy a apagar mi micrófono. Uno nomás vamos a ver y después
Quiero compartirles nomás lo que fue la experiencia el año pasado. Bienvenidos al Gran Versus Escalar 2021 para determinar el mejor psicometrista y la mejor escala. Yo soy Pilar Contreras, su anfitriona, que les acompañará en esta gran lucha. En la esquina azul tenemos al gran Rensis Licker con su equipo y en la esquina roja al genial Louis Thurston con su equipo. En el Team Licker hoy nos acompañan las compañeras Rocío Martínez y Belén Barreto. Y en el Team Thurston tenemos a Gloria Canclini y Sofía Valladares. Tenemos dos oponentes fuertes hoy. Les deseo lo mejor a ambos. Sin más demora para lo que vinimos hoy. Que comience el versus. ¿Preparados? Bueno, ven que le pusieron onda ahí los del año pasado. Bien estuvo, simpático, eran. Algunas posiciones eran así, sencillamente la exposición típica de reproducir la diapositiva y leer sus partes, que se valoró igual el esfuerzo y el contenido, sobre todo. Y hubo gente que se esperó un poquito más. O sea, planteó una variación, digamos. Profe, Sí, te escucho. tenemos que hacer entonces, aparte de la exposición presencial, un video. No. Les comenté nomás lo que hice el año pasado. Como el año pasado fue totalmente Ah, virtual, sus compañeros tuvieron que empeñarse, o sea, esmerarse en el video. Ustedes lo que van a hacer es esmerarse en la presentación nomás. Si ustedes quieren usar PowerPoint, si quieren usar cartulina, si quieren hacer este equilibrismo ahí en clase, ustedes son libres de hacer lo que quieran. Les estaba mostrando nomás lo que hicieron el año pasado. bueno, Ok. Bueno, está bien. Entonces vamos a empezar con nuestro primer escalamiento psicológico. Resulta que el escalamiento psicofísico es muy importante para entender el desarrollo del escalamiento psicológico, entre otras cosas, porque Thurston trabajó en el laboratorio con Fechner y trasladó los principios de la psicofísica a la medición psicológica. Y pasó lo siguiente, resulta que en el desarrollo del escalamiento psicofísico se descubrió que en la escala sensorial, el promedio de las puntuaciones sensoriales, de la conciencia de la sensación, el promedio está muy, pero muy cercano al valor real del estímulo. Entonces, se postuló que el promedio de las percepciones subjetivas constituye un buen estimador del valor real, ¿sí? Si nosotros ya comprobamos que el promedio de las valoraciones subjetivas está muy próximo, casi exacto, al valor real, díganme ustedes, nosotros necesitaríamos
un registro del valor real, digamos, físico, o sería suficiente con estimar el promedio de las impresiones subjetivas? ¿Qué creen ustedes? ¿Necesitamos de las dos cosas o al comprobar esa relación es suficiente con conocer el valor subjetivo de las sensaciones? Ni entendieron lo que yo les comenté, ¿verdad? Dejen de ver la novela, su celular y eso, háganme caso. No realmente, profe, pero podemos tener un valor absoluto de una sensación. Dice que soy buen psicólogo, ya que ahí, castaña adelante. Sí, espera un poco. Bueno, te escucho, te ¿Puede escucho. tener un valor absoluto de una sensación? No. Entonces un promedio, ahí no No, podemos llegar. mira, y eso es lo que estaba diciendo. Lo que se demostró en el laboratorio es que cuando a una persona se le hacía varias pruebas, o sea, varias preguntas sobre el estímulo, si se tomaba el promedio de sus respuestas, el valor promedio estaba muy próximo al valor real, digamos, eso que vos decís, valor absoluto, al valor real de la... Es como hacer una encuesta sobre qué tan pesado es un pedazo de hierro, digamos, ¿verdad? Le decimos a la gente que tome con la mano y que vaya estimando más o menos cuántos kilos tiene, ¿verdad? Y si tomo 100 personas, le pido que me indique más o menos su estimación y saco un promedio de esas estimaciones, o si hago la misma prueba varias veces con el mismo sujeto, hago un promedio de su estimación, se comprobó que esa estimación estaba muy cercana al valor real. Ahí Sebastián quiere decir algo. Voy a Y apagar mi... profe, yo quería decir nomás que, bueno, si está comprobado que tiene aproximación al valor real de la intensidad del estímulo, creo que sí se podría asumir que es un buen indicador. Claro, esa era la pregunta, exactamente. Entonces, no que es un buen indicador, sino que es un buen dato, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Thurston aplica esta idea de que si nosotros comprobamos ya en el laboratorio que el valor promedio subjetivo, vea la subjetivo y tégina, no es que tenía ningún parámetro con el cual comparar, sino que solamente el valor subjetivo en su promedio se aproximaba a ese valor comparado físico, digamos, que estaba dosificado por el experimentador. Si se comprobó eso, ¿para qué dudar de los valores promedios si podemos confiar que estos valores promedios representan un valor real? Entonces, mediante ese simple razonamiento, por eso es lo que les digo que es importante que ustedes se dejen guiar, ¿verdad? Con este simple razonamiento nace la idea de que es posible crear escalas puramente psicológicas, es decir, sin un correlato real en la física, que tenga un valor real, tan real como la medición física. No sé si se entiende el principio fundamental. Eso, digamos, es haciendo, claro, una simplificación extrema, ¿verdad? En los términos de Thurston probablemente no hayan sido estos que yo les estoy señalando, pero en su esencia más elemental es que si es posible, o sea, no si es posible, dado que se ha comprobado que el valor promedio de las estimaciones subjetivas son muy cercanas al valor real, entonces ¿para qué necesitar un valor real si ya podemos confiar en las estimaciones promedio? Entonces esto da inicio, da pie al desarrollo del primer planteamiento serio de un escalamiento puramente psicológico, ¿sí? Puramente psicológico. Entonces, voy a ver, en la plataforma, acá en el módulo, voy a ver, les voy a compartir un ratito. Ustedes tienen acceso al artículo original de Thurston, una versión traducida. Quise hacer lo mismo, quise escanear el de Licker y un libro viejo lindo, es la única versión en español de los artículos originales, y el escáner me comió
2 hojas de ese artículo, entonces dije, no, ya llegué antes. Y perdí esas 2 hojas de Licker que también quería compartirles. Pero, a ver, espérenme un ratito, voy a compartirle acá algo. Quiero ver lo que me escribieron. Sí, Sebastián, te escucho. Sí, quería saber nomás cómo es que él determina, digamos, no sé muy bien cómo plantear la pregunta, el tema de si, o sea, cómo relaciona la sensación subjetiva con la intensidad del estímulo. O sea, cómo ve esa, de que, por ejemplo, si en una prueba de 10 puntúas, el sujeto califica 5 en algo de, no sé, de dolor o algo así, ¿cómo se comprueba que a la mitad de la intensidad total que podía hacer ese instrumento realizó eso? No sé si se entiende mi pregunta, no sé cómo plantear muy bien. Sí, no entiendo, pero si vos planteas preguntas distintas, como la que te dije hace rato, vamos a suponer que vos agarrás un objeto, no sé cómo decirte, una materia, ¿verdad? Un material, y le preguntas a unas 100 personas distintas, le preguntas cuántos gramos pensás que pesa esta pieza, ¿verdad? O tomás 3 o 4 objetos y le pedís a una misma persona que vaya estimando repetidas veces el peso de ese objeto, ¿verdad? Por ejemplo. Ah, Vos creo que podrías, entendí. vos podrías pesar ese objeto, ¿cierto? ¿O no? Y sí, puedes pesar para saber el valor verdadero, por así decirlo. Exacto. Y podés calcular el promedio de las estimaciones que hizo la persona, ¿cierto? Sí, se puede. Y también se hicieron ensayos por eso es que es interesante conocer la teoría de detección de señales. En un modelo de detección de señales se dan señales en diferente intensidad, que está calibrada así. Es como cuando te vas a la prueba de audiometría. No sé si te fuiste alguna vez a hacerte la prueba de audición, ¿verdad? Donde Sí, te profe, ponen un sí. par de auriculares y vos te escuchás tonos en diferentes frecuencias, me parece que. Entonces, vos tenés que apretar un botón cada vez que registrás una señal. Y entonces, esos son registros muy controlados acerca de cuántas veces se registró o no una señal. Entonces, saca un promedio, una proporción de veces registradas, y si la proporción de veces que se detectó una señal en promedio coincide con la cantidad de veces que se presentó o una proporción, digamos, bastante aceptable, entonces ahí se establece esta correlación de la que te estoy hablando. Sí, profe, ahora que pusiste esos ejemplos comprendí muy bien. Lo que pasa es que justamente no podía en mi cabeza poner un ejemplo y por eso me dificultaba entender, pero ahora se entiende bien. Confundílo en un principio, porque estos son, digamos, sensaciones psicofísicas que tienen un parámetro justamente de cantidades físicas, ¿verdad? Y confundí, en mi mente yo tenía una sensación subjetiva psicológica y por eso me confundí. No, lo que yo estaba diciendo es que Thurston trabajó en los laboratorios de psicofísica con Fechner y lo que hizo fue incorporar la metodología psicofísica a la medición puramente psicológica. Porque nosotros somos psicólogos, medimos solo psicología. Cuando vos le preguntas a una persona si está triste, si perdió las ganas de vivir, si dejó de realizar las actividades que realizaba anteriormente, si duerme con dificultad, si perdió el apetito o come más de lo que comía habitualmente, ¿verdad? Puedo decir, este tipo está deprimido, ¿cierto? Pero no existe una medida objetiva absoluta sobre que vos puedas obtener, digamos, en paralelo acerca de la medición. Pero al haber comprobado que una serie de mediciones da en promedio un valor muy próximo al valor real, entonces yo puedo confiar en que las impresiones subjetivas acerca de un proceso que declara una persona me van a dar en promedio un valor muy cercano al valor real. No sé si se entiende o sonó a trabalengua lo que dije. Sí, para mí ahora se entiende de manera muy clara, la verdad. Sí se entiende, profe. Después de esos ejemplos, entiendo mucho mejor.
Y para eso son los ejemplos, exactamente. Sí, por eso yo les decía el otro día que yo necesito actuar con ustedes, interactuar con ustedes. Si ustedes alguna cosa no queda clara y me dicen, bueno, profe, y me preguntan, y ya les dije, no me hagan caso si yo a veces respondo así con un poco de desgano, tipo, como, es nomás así mi chiste que no me sale, así en la virtualidad parece que es muy ágil. La idea es que ustedes me indiquen más o menos cuál es el punto a partir del cual... Bueno, pues estamos bien, no vamos a alargar mucho. Entonces, Thurston es el primero que plantea eso. Y, sí, como Santiago, ¿verdad? Santi es. No, te cambié ya el nombre. Es Sebastián, eso le pasa. Como Sebastián, hay un interés por saber qué fue lo que hizo Thurston. Quiero recordarles, por eso abrí acá, que aquí en la unidad 2 está acá entre los materiales, está escaneado el artículo original de Thurston en español. Acá está. Artículo original de Thurston en español, dice acá, que es la lectura complementaria. Entonces ustedes dan clic acá y les va a abrir el archivo PDF. Las actitudes pueden medirse. Yo escaneé ¿cómo es? La primera página del libro donde está publicado ese artículo, pero después ya aparece el artículo de Thurston, las actitudes pueden medirse, y entonces aquí desarrolla completamente su propuesta de cómo es posible medir una actitud. ¿Ven? Acá, la posibilidad de medir actitud. El propósito de este trabajo es analizar el problema de la medición de actitudes y opiniones. Ven que algo más abstracto o subjetivo que las actitudes y las opiniones, pues no hay, ¿verdad? Cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su actitud y no tiene por qué andar rindiendo cuenta o dando explicaciones sobre eso. Entonces, Thurston intencionalmente, como maliciosamente, capciosamente, decidió centrarse en esos aspectos para poder fundamentar de la mejor manera posible que sí es posible medir aquellos dominios que son definidos como enteramente subjetivos. Entonces, esta lectura está más que recomendada. Ustedes van a recorrer, digamos, el proceso del autor pionero del primer escalamiento puramente psicológico, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar rápidamente porque no les quiero tampoco abrumar de cosas y restar contenidos. Entonces tenemos acá una revisión introductoria a la teoría del escalamiento. Primero, ¿qué es la teoría del escalamiento? Dice, podemos definir, que es lo que vimos hace un ratito intuitivamente, qué es lo que es escalamiento, una escalera, es escalar, es establecer niveles, etcétera. Dice, razonamientos y técnicas matemáticas para determinar qué números se utilizarán para representar cantidades de la propiedad medida. Quiero que sean sinceros conmigo. Con lo que vimos hasta ahora, esta oración de 3 líneas, ¿se entiende o no se entiende lo que quiere decir? Razonamiento y técnica matemática para determinar qué números se utilizarán para representar cantidades de la propiedad medida. Sí se entiende, profe. Pues yo Por eso, entiendo. claro, con todo lo que ya vimos en las otras clases, con la teoría de la medición, es mucho más simple entender que de eso se trata el escalamiento. Razonamiento y técnicas matemáticas para determinar qué números vamos a utilizar para representar cantidades de propiedades medidas. Tiene como objetivo fundamental la construcción de escalas de medida y por lo tanto incluye todos los procedimientos necesarios para su elaboración. Y lo que quiero decirles es que esta unidad va a ser tan práctica, digamos, que ustedes van a empezar ya a elaborar sus propias escalas. Vamos a utilizar los modelos. Después de la exposición, nos vamos a concentrar en elaborar escalas. Vamos a definir juntos un dominio o un tema y de manera individual van a ir pasando por un proceso en donde van a razonar, van a investigar, van a leer cositas y vamos a hacer una escala cortita de 3 o 4 o 5 preguntitas como un primer ensayo a lo que va a ser la siguiente unidad, que va a ser elaboración de instrumentos, ¿sí? Pero claro, antes de llegar ahí, pues tenemos que saber de qué se trata. Teoría de escalamiento, entonces, son procedimientos de medida, son también las escalas,
sea, a ver, las escalas son procedimientos de medida, pero también son instrumentos de medida concretos. Son subconjuntos de ítems dentro de un test. Eso también se llama escala. Por ejemplo, el MMPI se llama multiaxial, ¿verdad? ¿Cómo era? Minnesota MMPI, Personality Inventory. Sí, multiaxial Minnesota Personality Inventory. Multiaxial se refiere a que evalúa multiejes, pero también se suele llamar multiescalas o escalamiento múltiple a una especie de subdominio o subconjunto de ítems dentro de un test. Entonces, por ejemplo, un test de personalidad que mide en el mismo test neuroticismo, extraversión, apertura, responsabilidad y amabilidad, por ejemplo, un test basado en la teoría de los 5 grandes, podríamos decir que contiene 5 escalas. Entonces la palabra escala, en términos prácticos, digamos, se refiere también a ese subconjunto de ítems. También una escala puede ser una serie de objetos ordenados por el grado o intensidad en que manifiestan una propiedad. También se considera escala a los números asignados a los objetos en función del grado en que manifiestan dicha propiedad y la relación entre los objetos y los números. Todo esto es escala, ¿sí? Y en el ámbito de la medición en psicología se suele utilizar en un sentido y otro. A veces, por ejemplo, uno utiliza la palabra escala para referirse a un instrumento. A veces uno utiliza la palabra escala para referirse a la dimensión dentro de un instrumento, ¿sí? Y sucesivamente a todos estos otros significados. Bueno, hay varias formas de clasificar las escalas unidimensionales que miden una sola dimensión, las escalas multidimensionales que miden varias dimensiones. Vamos a centrarnos en eso después, ¿verdad? Los métodos de escalamiento, los métodos centrados en un sujeto, en estímulo, eso no voy a entrar ahora porque vamos a entrar después, porque quiero hacer una rápida introducción al método de Thurston y dejarles la lectura ahí picando para juntarnos la semana que viene. Porque yo no sé si van a haber clases durante la semana de psicología. No estoy tan seguro. Nos enviaron un correo pidiendo nuestra colaboración para que los estudiantes puedan participar y yo seguramente me voy a mantener en contacto con Joel. Yo no soy partidario de perder clases, pero si es que ustedes están comprometidos con la organización o con la participación de las charlas y todo eso, sería bueno que me hagan saber para que podamos anticiparnos a eso. Y la siguiente semana, el jueves, ya tendríamos nuestra primera tanda de exposiciones. ¿Estamos? Bueno. Entonces, escalamiento psicológico de objetos. Sí. Y una disquisición muy simple, ¿verdad? El objeto, un escalamiento centrado en el objeto, se refiere a que el juicio que se realiza al responder el cuestionario o la escala permite establecer distintos niveles del objeto que se mide. Por ejemplo, si nosotros estamos midiendo estresores, vamos a suponer un ambiente hospitalario, personas que están en una situación delicada, una sala específica, y se descubre que hay demasiados elementos estresores para el paciente y se decide realizar una investigación para poder disminuir estos estresores. Vamos a suponer que se trate de eso. Entonces, si se elabora una escala en donde se pregunta qué tanto estrés produce la situación A, B, C o D, o si se pregunta cuál de estos dos, comparando así en pares, resulta más estresante, o indica la lista de situaciones, condiciones o elementos o factores que producen mayor estrés, todos estos ejemplos van a dar como resultado una escala de objetos, o sea, de elementos sobre los cuales vamos a establecer una escala, el más estresante, o sea, lo más estresante, lo menos estresante, etcétera, etcétera. Esto en contraposición
al escalamiento de sujetos, que no es este, ¿verdad? Thurston se centró en este modelo a escalar objetos, pero vamos a ver que en Likert, por ejemplo, cuando yo respondo el ítem, un cuestionario, perdón, cuando respondo los ítems de un cuestionario, el puntaje se aplica al atributo que tiene el sujeto que responde, no el objeto del cual está hablando. Esa es la diferencia. Entonces, escalamiento psicológico de objetos se refiere a que la valoración o la actitud hacia un objeto es lo que se va a escalar, ¿sí? Bueno, muy bien. Luis León Thurston, él es Thurston habitualmente, ¿verdad? Es este señor que está acá, psicólogo estadounidense, se doctoró en la Universidad de Chicago, especializado en psicometría, desarrolló nuevas técnicas para medir las cualidades mentales, a influencia que se llama la mente, en el cual inventa un método de multivariable de análisis factorial. El análisis factorial, que vamos a ver más tarde, fue desarrollado básicamente, o sea, sus principios fundamentales fue desarrollado por Spearman, y Thurston es uno de los principales aportantes al desarrollo de la psicometría, del análisis factorial contemporáneo. Entre otras cosas, o sea, no es así un psicólogo de casilla, ¿verdad? Hay mucha gente que se queja porque tiene que estudiar matemáticas en psicología y se olvida que la psicología se desarrolló, se impulsó a partir del aporte de muchos psicólogos que se abocaron a establecer mecanismos matemáticos robustos para mejorar la estimación de las cualidades o propiedades mentales en aquella época, ¿verdad? O de nuestros habilidades, competencias o atributos psicológicos, ¿sí? Y se realizó y publicó varias escalas de actitud que pretendían medir la influencia de la propaganda de los prejuicios del hombre, en los prejuicios del hombre. También se interesó por la medición del aprendizaje y su expresión a través de unidades absolutas. Recuérdenme nomás, hay gente que les molesta, así prefiere que yo lea nomás el PowerPoint, no le gusta que haga comentarios así y se me olvida a veces, pero bueno, yo supongo que, bueno, puede ayudar o no. A ver. Dice, concibió la inteligencia como una combinación de varias capacidades distintas, por ejemplo, la comprensión verbal, el razonamiento y la memoria. Ustedes recuerden que cuando se habla de teorías de la inteligencia, Thurston tiene un aporte propio en el modelo jerárquico de la inteligencia. Está el modelo unifactorial, unificado, único o bifactorial, y después está el modelo jerárquico, y Thurston es un representante de esa línea de la teoría jerárquica de la inteligencia. Empleó una nueva técnica para la medición conocido como análisis factorial múltiple, que puede manejar varios factores de capacidad simultáneamente. O sea, para poder justamente poner a prueba los supuestos de las evaluaciones que él iba desarrollando, tuvo que desarrollar un método de análisis para poder demostrar que efectivamente, por ejemplo, en las habilidades mentales participaban varias capacidades distintas. Entonces, justamente su sustentación de que existen varias capacidades distintas era el análisis factorial que él mismo había desarrollado, ¿verdad? Que está, como les dije, está planteado en el libro Los vectores de la mente. Sus trabajos sobre análisis factorial pudieron aplicarse a múltiples problemas, como el análisis de las capacidades perceptivas humanas o el desarrollo de nuevos test. Se interesó también en las características de la personalidad y elaboró un test de tendencias psiconeuróticas, y fue fundador y director de la revista Psicométrica. Si la revista Psicométrica es la revista científica
en donde se publicaron, en la cual se publicaron todos los avances psicométricos, se publicaron en Psicométrica. O sea, tuvo una convocación importante a los pensadores y científicos que aportaron muchísimo para la psicometría. Eso vamos a ir viendo después, cuando veamos otros autores, que los artículos principales se publicaron en esta revista que fundó Thurston. Y entre sus obras destacan aquí está La naturaleza, la inteligencia y los vectores de la mente. Basado en los experimentos de psicofísica, desarrolló una teoría respecto a los procesos relacionados con el escalamiento subjetivo y se propuso, mediante métodos estadísticos, superar el problema de la no subjetividad de las actitudes personales. Por eso les recomiendo que lean el artículo escrito por él, en donde justifica cómo es posible medir las actitudes. Se conocen y referencian habitualmente dos enfoques teóricos, o sea que él desarrolló dos leyes a partir de las cuales desarrolló sus modelos de medición, la ley de juicio comparativo y la ley del juicio categórico. Su supuesto básico es que cuando a un sujeto se le presenta una serie de estímulos, se produce un proceso discriminante. ¿Qué significa eso? Ante varios estímulos, tendemos a comparar esos estímulos y ahí activamos un proceso de discriminación. Es decir, buscamos cuáles son las diferencias y optamos por, con algún criterio subjetivo, obviamente, que un estímulo es mejor, es más lindo, da más gusto, es más útil, es más práctico, etcétera, que otro. Y a partir de esa combinación entre un estímulo y otro, por vez, digamos, ante varios estímulos, es posible aproximarse a una cuantificación que represente esas diferencias, ¿sí? A ver, cada estímulo presentado genera un proceso subjetivo, dice, al cual se le asigna un valor también subjetivo, y estos procesos están motivados por una serie de factores. La distribución discriminativa, claro, él desarrolla una teoría en la cual afirma que esa distribución discriminativa está definida por dos parámetros, una media y una desviación típica, y sostiene que ese juicio discriminativo sigue la distribución normal, es decir, se comporta como una variable aleatoria definida por el modelo propio de las medias. O sea, los juicios discriminativos en promedio se distribuyen también como cualquier media de cualquier otro proceso aleatorio, ¿verdad? Entonces aquí habla de la distribución normal, ¿sí? La media que, como en toda distribución normal, coincide con la mediana, y la moda recibe el nombre de proceso discriminativo modal. Vamos a ver más tarde, o sea, en una próxima clase, cómo se hace el cálculo de la escala tipo Thurston, cómo se utiliza la media, la distribución normal. Esto es la distribución normal, ¿verdad? Y una cantidad de estímulos, de los cuales se va calculando su frecuencia. Esas frecuencias representan las barras, ¿verdad? Con qué frecuencia se van desarrollando los juicios discriminativos. Y al obtener esas barras, ven ustedes que se dibuja una curva. Esa curva simplifica un poco la manera en cómo se dan estos resultados, y cuando tiene esta forma simétrica, por eso está la línea en el medio, la simetría indica de que la mitad izquierda es igual a la mitad derecha, define el carácter simétrico. Entonces ahí tenemos una distribución normal, ¿sí? Bueno, entonces voy a pasar esto de los supuestos básicos. Estas son las distribuciones discriminativas de cada uno de los estímulos, que pueden ir variando, pero que cada una tiene una media, y ese valor medio se puede aproximar a partir de los juicios subjetivos. De eso ya habíamos hablado. Y vamos a entrar al juicio comparativo. O sea, la siguiente clase expositiva mía, no la exposición de ustedes, que todavía no sabemos cuándo va a ser, vamos a arrancar con la ley del juicio comparativo. Así que yo les recomiendo que adelanten la lectura de las tareas que están ahí en la plataforma, y también hagan la lectura del planteamiento de Thurston. Vamos a entrar a la ley del juicio comparativo,
que como tiene varios elementos, hay que hacer cálculo y todo eso, me gustaría arrancar desde ahí para no confundirles con todas las otras informaciones que ya les compartí hoy, así que quiero ir hasta acá y escucharles un poco algún comentario, alguna pregunta. Ustedes saben que esto yo abrí directamente la plataforma, así que está ahí, está disponible. Ustedes pueden avanzar si quieren, está el artículo original de Thurston, hay otro material sobre escalamiento, así que está todo disponible para que ustedes accedan cuando les parezca. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? ¿Qué dice Joel? No, profe, no habrá hate. ¿Qué significa eso, Joel? No me acuerdo más qué fue lo que te pregunté. No hay Me clase. refería a las clases. ¿Cómo? Me refería a las clases. Hace rato ya pasé ese mensaje, profe. Sí, no me doy cuenta que fue hace rato, pero como veo ahora recién, lo que me estás confirmando es que esa semana no va a haber clase, Sí, así mismo en la semana de la psicología. que ya es la semana que entra, esta semana Mm. siguiente. O sea que no vamos a tener clase ni el lunes 16, ni el miércoles 19. El Digo, lunes sí, profe. ¿cómo? El lunes sí, porque la semana de la psicología dice desde el miércoles hasta el viernes nomás. Ah, bueno, genial. Porque a nosotros no, yo te cuento, como te dije hace rato con relación a las prácticas, a nosotros no nos informaron nada, ni de la semana de psicología, ni nada de nada. Entonces, bueno, el lunes tenemos clase que viene, entonces vamos a poder terminar ahí lo del juicio comparativo, la ley del juicio comparativo de Thurston, entonces. Y después la del jueves, la que va a estar suspendida para que participen de la semana de la psicología, y nos veremos ya la semana siguiente. Bueno, vamos a cerrar con algún método dinámico seguramente lo de Thurston, y después nos encontramos para la exposición el jueves siguiente, ¿verdad? Bueno, de todo lo que hablamos hoy, ¿hay alguna pregunta? La exposición, las clases presenciales, los horarios, los grupos, el escalamiento psicofísico, el escalamiento psicológico, Thurston. Nada. Nada, profe. Nada de nada. Profe, quiero preguntarte, ¿podrías otra vez mencionar la diferencia entre escalamiento de objeto y de sujeto? Sí. Vayamos primero a la idea de escalar. Escalar es asignar números a los atributos a los atributos que queremos medir, ¿verdad? Estamos escalando un objeto cuando le asignamos valor a un evento, a un fenómeno o a una situación, ¿sí? Y eso sería escalamiento de objeto. Y escalamiento de sujeto es cuando la asignación del número se refiere al atributo de una persona. Bueno, entonces les había dicho como ejemplo. Vamos a suponer que queremos hacer una encuesta, una escala tipo Thurston para evaluar, por ejemplo, para escalar a los profesores de psicología clínica. Ese sería aunque estemos evaluando a una persona, sería la evaluación de un objeto. El objeto es el profesor o la profesora. Entonces hacemos una escala, entonces comparamos, por ejemplo, Beatriz con Morosini, la profe Norma Copari con el profe Nicolás, así de a pares, digamos. Entonces, ellos se convierten en un objeto de nuestro juicio, ¿sí? ¿Por qué? Porque las actitudes que estamos evaluando se refieren a algo sobre lo cual queremos objetivamente comprender cuál es la actitud que tiene la gente hacia eso o cuál es el nivel, el grado de atributo que presenta ese objeto, ¿verdad? Y el escalamiento de sujeto sería, por ejemplo, evaluar en ustedes, los estudiantes, los que van a responder, el grado de satisfacción con las clases. Vamos a suponer que decimos, bueno, con relación a las clases de Norma Copari, del 1 a 5, ¿qué tan satisfecha estás?
Ves que es el mismo contexto, pero no le estamos evaluando a Copari, sino que estamos evaluando tu nivel de satisfacción con respecto a las clases de Copari. Con respecto a las clases de Enrique Morosini, tu valoración, tu nivel de satisfacción es del 1 al 5, donde 1 significa completamente insatisfecho y 5 significa completamente satisfecho. ¿Cuál es tu valoración? Entonces, cada sujeto, cada persona va a tener un nivel diferente de satisfacción. Claro que eso podemos sacar un promedio y vamos a decir, bueno, las personas que participan de la clase de Copari están más satisfechas que las clases de Morosini y probablemente eso va a coincidir si comparáramos con esa otra escala en donde le pedíamos a los jueces que indiquen cuál es el mejor profesor. ¿Se entiende ahí o no? Sí, profe. ¿Está? Bueno, entonces en una escala de objetos pedimos que las personas se expidan, contesten, respondan, indiquen el valor que le asignan a un objeto. Pero cuando es escalamiento de sujeto, el sujeto evalúa su condición, su propia actitud, su atributo, digamos. Bueno, estamos ahí a 3 minutos, demasiado bien estamos. Además desarrollamos un montón de temas. Así que creo que podemos dar por finalizada la clase de hoy. Dale, profe. Bueno, que tengan un buen resto de jornada. Nos veremos el lunes entonces. Igualmente. Vayan pensando ya en Bien, su... profe. Vale, gracias. Vayan pensando ya en sus grupos, etcétera. Esta noche les comparto el enlace. Buenas noches. Bye, bye, bye. Chao, profe. Chao, chao. Nos vemos.